Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de Camvisas. Mi nombre es Ederin Sandoval. El día de hoy, nuestro abogado en inmigración canadiense, Pedro Centeno, nos va a hablar acerca de un tema sumamente importante y que suelen preguntarnos mucho en nuestras asesorías. Y es justamente qué perfil se necesita si alguien quiere aplicar a la residencia permanente en Canadá. Hola, Pedro, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Eren, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, che. Bueno, fíjate, lo que queremos es que tú puedas apoyarnos con esas dudas, con esas inquietudes que se presentan. Si ya está por iniciar este proceso o está pensando en solicitar la residencia permanente, pues pueda aclarar todas esas incertidumbres en este video. Sí, bueno, tal como tú comentas, el trámite se permite la principal de la mayoría de las personas que vienen a Canadá y quieren vivir en este país. Y usualmente hay dos tipos de personas que quieren aplicar a la residencia permanente. Primero, las personas que ya se encuentran en Canadá. Eso quiere decir que ya llegaron y están aquí con un estatus temporal, sea de turista, de estudio o de trabajo. O aquellas personas que se encuentran fuera de Canadá y quieren aplicar directamente a la residencia permanente para que cuando emigren al país ya lo hagan con su residencia permanente. Entonces, ya aquí nos comenzaste a explicar un poquito sobre el tema de qué tipos de visas se necesitan. Pero para ser específicos, cuéntanos cuáles son las principales vías para obtener la residencia permanente en Canadá y en qué se diferencian cada una de estas vías. Bueno, existen varias categorías de residencia permanente, incluso existen más de 80 categorías diferentes de residencia permanente para poder realizar este trámite. Yo diría que las categorías se dividen generalmente en tres tipos de categorías diferentes. La primera son las categorías para profesionales, es para aquellas personas que como mínimo tengan una educación postsecundaria, experiencia laboral en su profesión. Y hay varias variaciones en esta categoría, dependiendo si la persona también obtiene experiencia laboral dentro de Canadá y también en su mayoría, bueno, en todas estas categorías de residencia permanente para profesionales, también existe el requisito de tener un buen dominio de uno o los dos idiomas oficiales de Canadá, que es el inglés y el francés. Existen otras categorías que son las categorías de empresarios y inversionistas que ya requieren de usualmente una inversión o una operación empresarial para que el gobierno canadiense pueda otorgar la residencia permanente. Y las otras categorías están relacionadas a, vamos a decir, otras, pero son muchas opciones, están relacionadas a visas humanitarias, casos de patrocinio familiar, las categorías de residencia permanente después que se gana un caso de refugio, etcétera. Son otras categorías que no son profesionales, sino otras opciones también de poder aplicar a la residencia permanente. Ok, entonces entiendo que en cualquiera de estos casos se debe tener algún tipo de nivel educativo o experiencia laboral en específico o no es necesario. En todos los casos, para poder aplicar a la residencia permanente como profesional, sí, es requerido tanto un nivel de inglés o francés específico y también hay ciertos requisitos en lo que es el tema, en los factores de edad, el factor de experiencia laboral y el factor de nivel educativo también, que debe tener el aplicante principal al momento de realizar este trámite. Ahora te pregunto, ¿hay profesiones o sectores que tengan más demanda que otros en el país? Sí, las profesiones en demanda las regulan tanto el gobierno federal como los gobiernos provinciales, ya que hay trámites de residencia permanente federales y trámites de residencia permanentes provinciales. En el caso del gobierno federal, ellos manejan unas categorías basadas en lo que es la meta económica que tiene el país en general y se enfocan en atraer personas, aplicantes que tengan experiencia en ciertas profesiones. ¿Ok? ¿Cuáles son las profesiones específicas o las categorías profesionales? Son profesionales de la salud, profesionales STEM, y eso incluye profesionales en ingeniería, matemáticas y ciencias, profesionales en el sector de agricultura, profesionales en el sector de servicios sociales y profesionales en el sector educacional. Ahora, existe otra categoría que no esté relacionada específicamente a un tema profesional, de categoría profesional en demanda, pero está relacionado a una prioridad que le da el gobierno por idioma y es aquellas personas, hay una categoría que se enfoca en atraer a personas que tengan un buen dominio en el idioma francés. ¿Por qué? Porque para el gobierno federal es una prioridad
el poder atraer personas profesionales de cualquier tipo de profesión que se puedan comunicar también, que tengan un buen dominio del idioma francés para establecerse laboralmente en todas las provincias de Canadá, excepto Quebec, que es la provincia francesa. Y claro, alguien pensará, pero eso es ilógico porque, bueno, si alguien quiere ir alguien tiene un buen dominio de francés, debería ir a Quebec. Bueno, la cuestión es que Quebec maneja su propio programa de inmigración en el cual ya ellos toman la decisión de quién quieren seleccionar. Y el gobierno federal lo que está haciendo es como históricamente hay un declive del número de personas de la población canadiense que habla francés, ellos quieren aumentar el número de personas que hablen francés y que puedan estar redistribuidos en la población de Canadá fuera de la provincia de Quebec. Entonces, ha sido una prioridad en los últimos años y la seguirá siendo por al menos los próximos 5 años. De un punto de vista provincial, entonces, cada provincia también maneja profesiones en demanda que son específicas a las demandas económicas que tiene cada provincia. Y eso varía mucho. Lo que he visto, de acuerdo a mi experiencia trabajando con aplicaciones de residencia permanente provinciales, es que la mayoría de las profesiones las cuales las provincias tienen como prioridad también están en el sector salud, en el sector educación y también depende de las provincias, incluso algunas también tienen prioridad como Alberta, por ejemplo, en el sector de law enforcement. Law enforcement es las personas que tengan una profesión en fuerzas policiales, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hay una escasez de policías no solamente en Alberta, pero también en el resto del país. Entonces, como otras provincias tal vez tengan una demanda más en personas de hospitality, o sea, que trabajan en restaurantes, hoteles, como otras provincias en el sector minero, como otras provincias en el sector tecnológico. Entonces, en realidad hay una gran variedad de profesiones prioritarias dependiendo de cada provincia también. Entonces, con esto básicamente dependerá de a dónde quiera ir esa persona o en qué provincia se encuentra para ver si la profesión que tiene está en demanda o no, dependiendo de ese lugar, ¿correcto? Correcto. La diferencia principal de realizar un trámite a través de un programa federal comparado con un trámite provincial es que a través de los programas o las categorías federales no es requerido que la persona esté en Canadá trabajando o tenga una oferta laboral de una empresa canadiense, donde los otros programas provinciales o regionales, en la mayoría de los casos sí requieren que la persona ya o esté trabajando en Canadá, tenga experiencia laboral en Canadá o que haya estudiado en Canadá o que tenga por al menos una oferta laboral de una empresa de esa provincia. Muy bien. Ahora, ¿puedes explicarnos un poco acerca de todo el tema de los puntajes? ¿Cómo influye esto? ¿Qué puntajes suelen ser más competitivos que otros? Si alguien tiene trabajo, si alguien habla inglés o francés, ¿cómo funciona el tema de los puntajes? Todos los procesos de residencia permanente federales en la categoría de profesionales o lo que llaman Economic Immigration, inmigración económica, tienen que pasar por el sistema Express Entry, que es un sistema que desarrolló el gobierno varios años atrás, el cual determina quién tiene un mejor perfil dependiendo de la puntuación que es asignada a su perfil. Y ese perfil, la puntuación se otorga dependiendo de los 4 factores que mencioné principalmente. Y hay una subcategoría donde la persona también puede obtener puntuación adicional. Pero los 4 factores principales, igualmente lo que es el factor edad. Entonces, por ejemplo, en el factor edad, la puntuación máxima la otorgan en estas categorías federales entre los 18 a 30 años de edad. Después de 30 años de edad, todavía la persona puede tener puntuación, pero va bajando de la puntuación máxima, va bajando a lo que el perfil se aleja de esa puntuación máxima de entre 18 a 30 años de edad. Entonces, el rango más favorable de edad sería de los 18 a los 30 años. A los 30 años, correcto. Pero Pero eso no quiere decir que alguien que sea mayor de 30 no pueda aplicar. Incluso esa persona, ese aplicante va a poder tener puntuación en el factor edad
hasta los 45 años de edad, sino que no va a ser la puntuación máxima. En el factor educacional, igualmente, mientras más alto sea el nivel educativo que tenga la persona, entonces más alto va a ser la puntuación. Y vamos a decir, los peldaños que va subiendo en el factor educacional es desde carrera técnica, postsecundaria, licenciatura con especialización, maestría y después doctorado. Entonces son como los diferentes niveles. En el sector experiencia laboral, igualmente, mientras más años de experiencia laboral puede demostrar la persona profesional, más alta la puntuación va a ser. La puntuación máxima la dan ya cuando la persona puede comprobar al menos 6 años de experiencia laboral en los últimos 10 años desde que aplica la residencia permanente. Entonces, tenga 6 años o tenga 20 años de experiencia laboral, ya te dan la misma puntuación. Y el otro factor, el otro factor es el factor, yo pienso que es el más importante, es el factor idioma. Es el factor que más da puntuación en los trámites de residencia permanente para profesionales en el proceso federal. Y en este caso, la dinámica es muy parecida. Mientras más alto sea el nivel del idioma oficial que tienes, más puntuación te van a dar. Sin embargo, en los últimos años, el gobierno ha hecho bastante hincapié en dar mayor puntuación aquellas personas que tengan mejor dominio del francés, por la misma dinámica de que quieren atraer más personas que también manejen o tengan un buen dominio del idioma francés para establecerse fuera de la provincia de Quebec. Ahora, esto que nos comentabas de los 6 años de experiencia, ¿aplican en experiencia dentro de Canadá o para las personas que están fuera y quieren ir a Canadá? Esa experiencia aplica tanto para experiencia fuera de Canadá como dentro de Canadá. Y como te había comentado, hay unas puntuaciones adicionales que se pueden obtener basado en el perfil o en la situación del perfil. Por ejemplo, si una persona ya estudió una carrera postsecundaria en Canadá de al menos un año de duración, le van a dar puntuación adicional. Si una persona tiene experiencia laboral canadiense profesional de al menos un año de duración, va a tener puntuación adicional. Si una persona tiene familiares directos en Canadá, que sean residentes permanentes o ciudadanos canadienses, ya estamos hablando de padres, hermanos, abuelos, esposos, hijos, esa persona también le van a dar puntuación adicional. Familiares directos. Correcto. Puede ser tíos también. Lo único que primos no aplican. Tengo muchos clientes y bueno, tengo un primo segunda vez. No, los primos no aplican. Son de tíos, padres, abuelos, hermanos, esposos e hijos. Ahora que nos hablas justamente de los familiares en Canadá, ¿qué otros elementos pueden mejorar un perfil? Por ejemplo, quienes tengan familiares en Canadá, ofertas de trabajo, quizás algunas certificaciones en específico, ¿qué otros elementos pueden mejorar? El tema laboral es bastante importante. Eso puede ayudar en muchos casos a las personas que quieran aplicar a la residencia permanente, si ya o tienen experiencia laboral o tienen una oferta de trabajo aquí en Canadá. E incluso en las otras categorías provinciales o regionales es, como mencioné anteriormente, obligatorio de que la persona ya tenga una oferta laboral de una empresa canadiense para poder aplicar a la residencia permanente. Entonces, son como, vamos a decir, factores que pueden ayudar a un trámite a la residencia. Sin embargo, yo diría que de un punto de vista general, el factor idioma incluso puede ser hasta más importante que el tema de tener una oferta laboral aquí en Canadá. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen las personas al momento de querer aplicar a la residencia permanente? Mira, para alguien que quiera aplicar a la residencia permanente por primera vez y nunca ha realizado este trámite, yo pienso que el error principal es no poder tener un plan migratorio correcto para determinar a cuál categoría de residencia permanente puede aplicar. Porque como te comenté, existen muchas categorías y hay muchas variaciones de cuáles son los requisitos a considerar. Entonces yo pienso que tener un plan migratorio para evaluar cuál de las categorías se adapta mejor al perfil de la persona es, de un punto de vista profesional, y pienso que es obligatorio, porque no quiere decir que fulanito lo hizo de esa manera, que tú lo deberías hacer de esa manera. Entonces yo pienso que ese es el error principal que muchas personas cometen, que no se asesoran bien sobre cuál es el proceso que deberían realizar. Te puedo decir que hay muchas personas, tal vez no tanto ahora, pero años atrás, que pensaban aplicar a la residencia permanente primero viniendo con un programa de estudios, pero después estando aquí se dieron cuenta de que ese programa de estudio, a donde ya habían invertido mucho tiempo y dinero, no los iba a ayudar para después aplicar a la residencia permanente. Entiendo. Entonces, si tuviese
tuvieses que dar un solo consejo para alguien que quiera comenzar hoy su camino hacia la residencia, ¿cuál sería? Mi consejo principal sería que tengan un buen asesoramiento, que tengan una buena orientación de cuál debería ser el plan migratorio que quieran realizar. Aplicar a cualquier trámite migratorio canadiense no es fácil, se requiere de un buen plan, una inversión significativa de tanto tiempo como dinero. Y bueno, estamos hablando de un plan de vida, en realidad, ¿no? Canadá ofrece estas opciones para poder venir acá y vivir, tener una buena vida, un buen salario, buenas oportunidades, pero hay que hacer un plan correcto desde el principio. Ahora, eso no quiere decir de que, bueno, existe la opción de que puedas venir a través de un programa de estudio o a través de una oferta de trabajo, no lo puedes hacer, claro que sí. Pero si tu meta principal es eventualmente aplicar la residencia permanente, ese plan desde el principio. Incluso puedes ver cómo el que puedas venir a trabajar a Canadá primero o puedas venir a estudiar en Canadá te pueda ayudar a lograr ese objetivo de residencia permanente. Pedro, muy bien. Y como última pregunta, ¿qué crees tú que va a pasar con el trámite de residencia permanente en el próximo año, por ejemplo? ¿Qué prevés? ¿Qué categorías? ¿Cómo ves ese futuro? Yo pienso que, bueno, por todos los comentarios y anuncios que ha estado realizando el gobierno, van a seguir habiendo cambios en los trámites de residencia permanente. Por eso es muy importante estar actualizados de un punto de vista migratorio y de un punto de vista de planeación sobre cuáles serían los mejores trámites a los que se pueden aplicar. Lo que sí te puedo confirmar, basado en la información que he visto sobre los planes de inmigración del gobierno, que por cierto ahorita están haciendo estas reuniones donde profesionales como yo reciben una encuesta de parte del gobierno para dar como nuestras opiniones y experiencias de cuáles serían los planes que el gobierno deberían establecer en los próximos años. Lo que sí tengo claro es que el gobierno sí va a continuar dando prioridad a dos tipos de aplicantes principalmente. Uno, personas que ya se encuentran dentro de Canadá, que cumplan con ese objetivo de experiencia laboral, que son en las profesiones en demandas que comenté anteriormente. Y dos, aquellas personas que tengan un buen dominio tanto del inglés como del francés. E incluso yo diría al revés, tanto del francés como también del inglés, teniendo en cuenta que el francés va a ser el idioma clave que a muchas personas que quieran aplicar la residencia permanente, que estén dentro o fuera de Canadá, deberían estudiar y afinar antes de aplicar la residencia permanente. Una gran ventaja que tenemos nosotros los hispanos con lo del requisito de francés, y esto te lo puedo decir porque he hablado con cientos de clientes de diferentes nacionalidades, es que el francés, como al ser un idioma latino, es un idioma que nosotros como hispanos podemos aprender y dominar más rápido comparado con personas de otras nacionalidades, por ejemplo, nacionalidades de Asia, por ejemplo, que tienen mucha más dificultad para aprender el idioma francés. Y esto lo que nos trae a nosotros como latinoamericanos es una oportunidad interesante porque si vemos los niveles de inmigración históricamente de donde han aplicado la mayoría de las personas que aplican a la residencia permanente en Canadá, no es de Latinoamérica, es de esos países asiáticos. Entonces, esto de algunas maneras nos da a los latinoamericanos como esa ventaja en los próximos años que aquellas personas de otros países que si solamente aplican con el dominio de inglés, se les va a hacer más difícil el obtener la residencia permanente en comparación con hispanos que tengan buen dominio tanto de inglés como del francés también. Muy bien, Pedro. Bueno, muchísimas gracias de verdad por compartir con nosotros esta información tan valiosa y por ayudarnos a entender un poco más qué es lo que se necesita para poder optar por este trámite de la residencia permanente. Si tú estás viendo este video y estás pensando en optar por la residencia o estás ya comenzando este trámite, lo primero y principal es que puedas buscar asesoría profesional para que te ayuden a trazar el mejor plan migratorio que se adapte a tu perfil. Recuerden que con una buena asesoría y hacerlo de manera estratégica, este acompañamiento puede ayudarlos a estar más cerca de obtener su residencia permanente. Pedro, muchísimas gracias. Gracias a ti, Edrin, y bueno, espero que esta información sea de ayuda a la mayoría de las personas que quieran aplicar la residencia permanente. Nos vemos la próxima semana.